Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que ha mantenido a muchos con la intriga al rojo vivo. Hoy traemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, una narrativa que ha capturado la atención de miles, e incluso millones, de personas, y es que vamos a desentrañar la verdad detrás del cambio de planes en la boda de Mert y Afra. Si han escuchado bien, esa boda que prometía ser el evento del año, el enlace que todos esperaban ver plasmado en las portadas de las revistas y en los titulares de las noticias, y que de repente cambió por completo. Si son fanáticos de las historias de celebridades, de los giros inesperados que nos dejan con la boca abierta, y de enterarse de lo que realmente sucede tras bambalinas, lejos de los focos y los comunicados oficiales, entonces este vídeo está hecho especialmente para ustedes. Antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, en las pistas que hemos recogido y en las conclusiones a las que hemos llegado, les recuerdo, como siempre, un gesto pequeño pero de un valor incalculable para nosotros. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es rapidísimo, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven ahí abajo, ese que dice suscribirse, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Al activarla se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de análisis, exclusivas y las historias que a ustedes tanto les interesan. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para esta increíble comunidad que hemos formado juntos. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque esto se pone verdaderamente interesante. La boda de Mert y Afra era, sin lugar a dudas, uno de los enlaces más esperados en el vasto y a menudo impredecible mundo del espectáculo. Hablamos de dos figuras públicas con una trayectoria impresionante, cada uno con su propio séquito de seguidores leales y apasionados, y cuando anunciaron su compromiso, el entusiasmo fue más que contagioso. Fue una explosión de alegría que recorrió las redes sociales y los círculos de la farándula. Se imaginaban las fotos de ensueño, la lista de invitados de lujo que incluiría a las estrellas más brillantes, el vestido de alta costura que Afra luciría con elegancia, el traje impecable de Mert. Todo parecía sacado de una película romántica de Hollywood, un cuento de hadas moderno. Los preparativos, se rumoreaba, iban a ser fastuosos, dignos de la realeza moderna, o quizás incluso más. Se hablaba de una locación espectacular, un castillo histórico o una isla privada paradisíaca, una luna de miel exótica que los llevaría a los confines del mundo, y por supuesto, de un sinfín de detalles cuidadosamente seleccionados que prometían hacer de esta boda un evento verdaderamente inolvidable, un hito en la crónica social. La expectación era máxima y los fanáticos estaban ansiosos por cada migaja de información. Sin embargo, y aquí es donde comienza nuestro misterio, donde el guión de la historia dio un giro inesperado, de la noche a la mañana, la noticia cayó como un balde de agua fría sobre todos los que seguíamos de cerca esta historia, la boda se posponía. No solo eso, sino que los rumores empezaron a volar como un huracán. Algunos decían que era por motivos de salud, una enfermedad repentina que obligaba a la pareja a reconsiderar sus planes. Otros apuntaban a problemas familiares, una disputa o una emergencia que requería toda su atención. Y los más maliciosos, claro, no tardaron en hablar de una crisis profunda en la pareja, una ruptura inminente o un distanciamiento irreparable. La falta de información oficial, la deliberada ausencia de comunicados claros por parte de los protagonistas, solo alimentó la vorágine de especulación y dejó a todos con la boca abierta, preguntándose qué demonios había pasado realmente. ¿Era una estrategia publicitaria muy bien orquestada? ¿Una pelea monumental que puso fin a todo? ¿O había algo mucho más profundo y personal, algo que escapaba a nuestra comprensión, detrás de esta decisión tan drástica y sorprendente? Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de fuentes cercanas a la pareja, de personas que han estado involucradas en los preparativos, y analizando cada pista, cada comentario, cada detalle que se ha filtrado para poder ofrecerles una visión lo más clara y completa posible de lo que realmente sucedió. Y créannos, la verdad, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja, más matizada y, en cierto modo, más fascinante de lo que aparenta en la superficie. No se trata de un solo evento, sino de una confluencia de factores. Resulta que la decisión de posponer la boda no fue una reacción impulsiva, un arrebato emocional, sino más bien una consecuencia meditada de una serie de eventos y reflexiones internas profundas que la pareja consideró cruciales para su futuro juntos. En primer lugar, y esto es algo que muchas parejas que planean bodas enfrentan,
pero que en su caso se magnificó hasta el extremo. La presión mediática que rodeaba su compromiso era, sencillamente, abrumadora. Imaginen tener cada detalle de su relación, cada paso que dan, cada sonrisa, cada mirada, bajo el escrutinio constante de miles, de millones de ojos. Si bien ambos están acostumbrados a los flashes de las cámaras y al interés público, el nivel de intensidad que alcanzó la planificación de su boda superó todas las expectativas, incluso las suyas. Las filtraciones constantes, las suposiciones que se convertían en noticias, las constantes preguntas sobre cada aspecto del evento, desde el menú hasta el color de las servilletas, estaban empezando a erosionar la alegría, la espontaneidad y, sobre todo, la intimidad que querían preservar para su día especial. Mert y Afra son personas que valoran enormemente su privacidad, y sentían que esa privacidad estaba siendo invadida de una manera que no les permitía disfrutar plenamente del proceso de planificación de su unión. Un momento que debería ser de felicidad y anticipación, no de estrés constante. Además de la presión externa, que ya de por sí era considerable, hubo también una introspección interna muy importante, un proceso de autoconocimiento y de cuestionamiento sobre sus propios deseos y expectativas. A medida que se acercaba la fecha original de la boda, ambos comenzaron a tener conversaciones profundas y sinceras sobre lo que significaba el matrimonio para ellos, no solo como individuos que continuaban sus vidas separadas, sino, y de manera crucial, como pareja. Se dieron cuenta de que si bien estaban profundamente enamorados y comprometidos el uno con el otro, la vida que llevaban, marcada por sus exigentes carreras, sus horarios apretados y sus constantes viajes, podía hacer que el verdadero significado de la unión, el compromiso de construir una vida juntos, se perdiera en el torbellino de eventos, compromisos laborales y compromisos sociales. Querían asegurarse de que cuando finalmente dijeran el sí, quiero, estuvieran en un momento de sus vidas en el que pudieran dedicarle el tiempo, la energía y la atención necesarios a su matrimonio, a su construcción conjunta como familia, y no solo a la organización y celebración del evento en sí. Fue una decisión madura, una muestra de una profunda reflexión sobre sus prioridades, aunque para muchos, acostumbrados a la velocidad y a la inmediatez del mundo del espectáculo, esta pausa resultó inesperada y difícil de comprender. También se habló mucho y de manera extensa, de posibles desacuerdos sobre la boda en sí. Y si bien es cierto que la planificación de un evento de esta magnitud, con tantas personalidades involucradas y tantas expectativas que cumplir, inevitablemente implica compromisos, discusiones y, a veces, momentos de tensión. Las fuentes que hemos consultado nos indican de manera consistente que no hubo una pelea grave, un conflicto irreconciliable entre Mert y Afra que desencadenara directamente el aplazamiento. Más bien fueron discusiones sanas, conversaciones necesarias sobre cómo querían que fuera su boda, pensando en lo que sería más significativo y auténtico para ellos y para sus seres queridos, sin tener que complacer a la opinión pública o a las expectativas externas que a menudo son poco realistas. Querían una celebración que realmente reflejara su amor, sus valores, su personalidad como pareja, y eso requería tiempo para alinear sus visiones, para encontrar un punto de encuentro que los hiciera sentir ambos cómodos y plenos. Hubo otro factor, quizás menos visible en la esfera pública pero que sin duda influyó de manera significativa, y fue la apretada agenda profesional de ambos. Mert estaba inmerso en un proyecto cinematográfico de gran envergadura, uno de esos proyectos que definen carreras, con plazos muy estrictos y una carga de trabajo intensísima que requería toda su concentración y energía. Por otro lado, Afra tenía compromisos internacionales que requerían su presencia constante en diferentes partes del mundo, giras promocionales, eventos benéficos y la gestión de sus propios proyectos. Intentar coordinar la planificación de una boda de tal magnitud, con todos los detalles que implica, con estas exigencias profesionales se volvió logísticamente muy complicado, casi una misión imposible. Posponer la boda les dio la tranquilidad y el espacio necesario para poder enfocarse plenamente en sus carreras, sin la presión adicional y el estrés de organizar un evento masivo simultáneamente. Es fácil olvidar que más allá de las etiquetas de celebridades o figuras públicas, son personas con vidas profesionales complejas y ambiciones que merecen ser perseguidas. Lo más importante aquí, lo que debemos recalcar y entender con claridad, es que esta decisión fue tomada en conjunto, como un equipo, como una unidad. Mert y Afra, a pesar de los rumores, de las especulaciones y de las presiones externas, se han mostrado unidos, compenetrados y comprensivos mutuamente. Han utilizado este tiempo adicional no como un castigo, sino como una oportunidad para fortalecer su relación, para tener esas conversaciones importantes que quizás no hubieran tenido con la misma profundidad y calma bajo la presión inminente de una boda.
Han optado por un enfoque más consciente, más reflexivo y, podríamos decir, más maduro sobre su futuro juntos, lo cual, en el fondo, es una de las cosas más sensatas y, paradójicamente, más románticas que una pareja puede hacer. No se trata de que el amor haya desaparecido de la noche a la mañana, o de que haya habido una crisis insuperable que los haya llevado al borde del abismo. Al contrario, todo parece indicar que esta pausa, este tiempo fuera que se han dado, les ha servido para reafirmar su compromiso, para redescubrir las razones por las que decidieron unirse, y para construir una base aún más sólida para su matrimonio. La nueva fecha, cuando se anuncie oficialmente, seguramente será un reflejo de esta nueva etapa, una etapa más centrada, con una visión clara de lo que ambos desean y lo que están dispuestos a construir juntos. Es un recordatorio para todos nosotros, para quienes vivimos vidas menos mediáticas, de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas a los ojos del público, requieren trabajo constante, comunicación honesta y, a veces, la valentía de tomar decisiones difíciles pero necesarias para el bienestar a largo plazo. En resumen, la verdad detrás del cambio de planes en la boda de Mert y Afra no es un drama escandaloso lleno de infidelidades o rupturas devastadoras, como muchos especularon. Es más bien una decisión tomada desde la madurez, el respeto mutuo, una profunda comprensión de sus propias necesidades y un sincero deseo de construir un matrimonio fuerte, significativo y perdurable. La presión mediática, la necesidad de una introspección profunda sobre el verdadero significado del matrimonio y el compromiso, la alineación de sus visiones personales y profesionales, y las exigencias inherentes a sus exitosas carreras jugaron un papel crucial en esta compleja ecuación. Lo que parecía un contratiempo o un obstáculo en su camino, quizás ahora lo vean como una bendición, un tiempo valioso para prepararse de una manera más auténtica, más profunda y más consciente para su unión. Y hasta aquí nuestro análisis detallado sobre este intrigante caso, esta historia que ha generado tantas preguntas. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado informativo, que hayan podido entender mejor la situación y que los rumores y las conjeturas den paso a una apreciación más realista de lo que significa para dos personas construir una vida juntas, especialmente bajo el escrutinio público. Realmente creo que es inspirador ver cómo una pareja puede manejar la adversidad, la presión pública y las complicaciones de la vida moderna con tanta gracia, madurez y determinación. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les gustó el contenido, si aprendieron algo nuevo, si les pareció interesante nuestro análisis, o si simplemente disfrutaron de la charla, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su me gusta nos indica que vamos por buen camino y nos motiva a seguir. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en esta historia, que les guste el mundo del espectáculo o que simplemente disfruten de un buen análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido para mantenerlos informados y entretenidos. Cuídense mucho y hasta la próxima.